Muy buenos días, buenas tardes. Hoy es 28 de julio. Estamos haciendo una edición especial de 3x7. Felices fiestas a todos. Está Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valery Vázquez de Velasco para analizar lo que ha sido el mensaje a la nación, el primer mensaje a la nación que da una presidenta mujer, Dina Boluarte, y que ha sido largo, larguísimo, más de 2 horas y media, más de 70 páginas, con muchísimos anuncios, con muchos millones, lluvia de millones, como ya estamos acostumbrados. Así que vamos a hablar no solamente del fondo, por supuesto, sino también de este formato que tenemos cada 28 de julio que escuchar todos los peruanos, donde es muy difícil seguir la pista y además es muy difícil creer que se pueda lograr pues, ni la mitad de las promesas que se dan, ¿no? Vamos a iniciar ese análisis, hablamos luego también de algunas cosas de lo que ha ocurrido en la semana. Enrique, Carlos. Bueno, lo primero, yo creo que vale la pena hablar del formato porque estamos tan inmersos en una transformación tecnológica, en una transformación de lo que se llama el attention span, ¿no? de la gente, y hablar, como dices, de mensajes de 2 horas, de 2 horas y media, ya es completamente anacrónico, sobre todo cuando estamos hablando de una presidenta que, si bien tiene, digamos, una capacidad de lectura que no tenía su predecesor, no tiene pues tampoco una gran eh, fortaleza comunicativa, ¿no? O sea, en términos de poder de alguna manera involucrar a su oyente. Es cierto que la Constitución te exige lo que están haciendo, es decir, tú rindes cuentas y marcas un derrotero, pero yo creo que francamente hay que pensar en otra forma de emitir estos mensajes, y quien hizo el discurso, que tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas valiosas, claro, te hace falta de todas maneras esta suerte de fortaleza conceptual, ¿no? De hacia dónde va, de qué estamos hablando acá. Estamos hablando de un régimen, digamos, muy impopular, estamos hablando de demandas en seguridad ciudadana, en brechas sociales, en corrupción, y en realidad hemos visto que la presidenta entraba y salía de los temas, ¿no? O sea, yo creo que el mapa, ¿no? La ruta que se ha planteado con el discurso ha sido una oportunidad perdida, mientras que, de todas maneras, sí tienes mensajes interesantes, pero ha faltado, por ejemplo, pues, a ver, realmente cómo vas a hacer para estimular la inversión, cuáles son tus propuestas, digamos, valiosas en educación, cuando lo que hemos visto es retrocesos en las reformas, etcétera. O sea, le ha faltado identidad al mensaje, si bien, ¿no? Como digo, ha tenido pues esta larga, como siempre se dice, la larga lista de lavandería, que por lo menos, claro, se da cuenta pues de un estado en el cual por lo menos hay intención de que funcione, ¿no? Más o menos esa sería mi impresión inicial. Es como que ha tratado de cubrir todos los puntos, ¿no? El inicio además ha sido fuerte, ¿no? Cuando ha pedido perdón, ha hablado de las víctimas, no solamente ha dicho que hay 61 víctimas, sino que 41 víctimas han sido por enfrentamientos con las fuerzas del orden. Eso también es importante porque se acepta aquí la responsabilidad en ese sentido y se deja a la Fiscalía actuar a futuro, pero por supuesto que termina uno como público sintiendo que solamente es un discurso, todo es como una parafernalia alrededor de 28 de julio, que como decía al principio, desinfla cualquier patriotismo, ¿no? Porque escucharla termina siendo algo denso, algo enredado y mucho sentimiento, creo yo, de desesperanza, de incredulidad, de que es imposible cumplir con todo esto, ¿no? La lluvia de millones, las miles de promesas, y se han tocado, sí, todos los puntos, básicamente, ¿no? Se ha hablado de maltrato a la mujer, se ha hablado del gas, se ha hablado de la educación, de la salud, de la salud mental abandonada por siglos, y sin embargo, ¿cuánto puede hacer una presidenta que en realidad no sabemos hasta cuándo se va a quedar? Ahora estaba la promesa también de esta celebración por el bicentenario, ¿no? Reivindicar lo que no fue el bicentenario en el 21 por esta celebración que se hará en diciembre del próximo año, con lo cual, de alguna manera, el plan está pues a largo, ¿no? Hacia el 2026. Carlos, ¿cómo has sentido tú todo este ambiente de fiestas patrias? Cuando apenas empezó a leer su discurso, la presidenta nos llevó a los periodistas
el discurso en PDF y tenía nada menos que 72 páginas, además 5 partes y un epílogo, ¿no? Es decir, calculamos que esto era para más de 2 horas. Y como han dicho ustedes, es una larga lista que ha querido abarcar los puntos más importantes de una gestión del gobierno desde el Ejecutivo, pero creo que desde la comunicación política le ha faltado eso que llamamos hacer clic con las personas, ser empática con los peruanos. No ha habido esa... Le ha faltado alma, para ponerlo en una palabra sencilla, ¿no? Incluso ni siquiera hay eso que los expertos llaman cuál va a ser el mito de gobierno de esta señora hasta el 2026, porque queda claro que no ha hablado para nada de un adelanto de elecciones. Es decir, en una economía que además ya todos los expertos serios reconocen que está recesada, y cuando hay recesión económica, los ingresos del erario público bajan y el déficit fiscal sube. Entonces la pregunta es, ¿con qué va a financiar estas promesas grandilocuentes que van encima de 15 o 20 mil millones de soles, ¿no? Para combatir el niño global, que según la presidenta va a ser el problema más importante, más álgido de los peruanos en los próximos meses, y para todo lo demás, ¿no? Las ofertas de hacer este shock de inversión, de destrabar, que es la palabra que he usado, me parece que la gente lo toma como un anuncio cansino más y siguen protestando en las calles de Lima, por lo menos, mientras ella hablaba al Congreso. No, ha habido protestas en varias regiones, no solamente en Lima. Claro, ella también hay que reconocer que en un primer momento de este discurso, yo no sé, a mí sí me parece que trata de conectar, por lo menos hace un esfuerzo, diciendo además que pide perdón, hablando de las víctimas, ¿no? Ha mencionado no solamente 49 víctimas, como equivocadamente se menciona todo el tiempo, sino las 61 víctimas. Ha dicho que 49 han sido por enfrentamientos directos con las fuerzas del orden. A mí me parece importante porque es un espacio donde tenía que decirse. Supuestamente ella ha dicho perdón varias veces, pero claro, este mensaje tenía que tener eso incluido. Y sin embargo, no hay tampoco ningún intento de corregir las cosas que se están haciendo equivocadamente desde el Congreso, los abrazos con los congresistas al inicio, ¿no? Unos saludos muy, muy calurosos. Y al final hay muchas cosas que se están haciendo desde el Congreso, como por ejemplo lo que sucedió con la SUNEDU, el hecho de la cuestión de confianza, y hay cosas que se tienen que exigir también desde el Ejecutivo con un poco más de peso, ¿no? No lo dice, intenta pues seguir en esto que es la convivencia, ¿no? Entre el Congreso de la República y el Ejecutivo para que todos estén hasta el 2026. ¿Será esa un poco la sensación que se lleve la población en general después de ese mensaje? A mí me llamó, sobre lo que dices, me llamó mucho la atención una conversación que tuve con Francisco Sagasti hace algunos días para Careta Sin Peso, donde él decía que el Ejecutivo no se está dando cuenta que tiene un montón de herramientas con las cuales puedes ejercer el poder de una manera más autonómica frente al Congreso, no solamente frente al Congreso, sino frente a los demás actores que pueden presionar. Es decir, el Ejecutivo tiene una capacidad, ¿no? Y un espacio, un juego que la presidenta no está bien, es lo que decías así. Efectivamente, lo que se ha visto acá es muy poca capacidad para poder generar esa agenda, no sé si en oposición, pero por lo menos diferenciada del Congreso. En algún momento dice la presidenta, oiga, ustedes han tenido tantas leyes, tantas han sido declarativas y tantas otras afectan el erario público y eso me preocupa. Pero ahí se quedó, básicamente. Por ahí dijo, observé el tema de la colaboración eficaz y punto, ¿no? Pero en ningún momento efectivamente va contra ese tema regresivo, habla mucho de la educación y se pierde, ¿no? No vamos a privatizar ni municipalizar la educación, pero tienes las universidades completamente en términos privatizados con el tema de las universidades negocio, que es lo que ha retrocedido. Hay una falta de coherencia grande. Efectivamente, la primera parte del mensaje fue la más política. Hay que celebrar, por ejemplo, que vuelvas a convocar al acuerdo nacional. Pues hay cosas otra vez, ¿no?, que van en esa línea, pero por ejemplo, cuando hablas de la meritocracia, hablas de un proyecto de ley y ni siquiera te refieres a fortalecer Servir, que es la institución que está ahí. Entonces, hay todo eso, ¿no? Hay insisto, este desorden, como dice Carlos, esta falta de clic,
y esta falta de meterse al país en la cabeza. Lo que tiene son todos los sectores, pero ¿hacia dónde voy? ¿No? ¿Cuál es mi norte? Eso es lo que claramente no hemos visto a pesar de la multitud de anuncios que hemos escuchado. Y en redes sociales sobre el perdón, Carlos, yo no sé si quieres también hablar sobre eso, pero claro, ella dice, yo pido perdón en nombre del Estado, no toma como un perdón personal, que yo creo que hubiera sido en todo caso un gesto, y, y claro, hay esta sensación de que finalmente todo se lo achaca a la situación de Pedro Castillo y a las protestas que ocurrieron, y no sé si el Perú necesita que ella de alguna manera también tome responsabilidad en eso, ¿no? Es un perdón, a veces, no es como, si te hice daño, perdóname, ¿no? Pero no es algo como antes con del perdón, convicción. creo que tenían que ser el mea culpa, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hace su diagnóstico, habla del país que recibió y dice que estaba lleno de corrupción, con un aparato público destrozado, pero ahí puedo decir que ella formó parte de ese gobierno y fue 17 meses. Eso. ¿No? Y vicepresidenta. Y muda durante meses de meses. Y por otro lado, creo que el error original en cuanto a los fallecidos de las protestas es que no supo pagar el costo político, que para empezar era destituir a los ministros, empezando por Otaro en defensa, en el interior. Y no premiarlo, claro. Y hacer un gesto real de que se investigue, porque en una democracia no se puede tolerar ni una sola muerte, ¿no? Y en el Perú ha habido 69, porque si contamos a los haitianos, por ejemplo, que se murieron de hipotermia en Puno, la cifra sube hasta 69. Pero en fin, cuando habla de meritocracia, que es una palabra que se ha repetido varias veces y la repiten desde Parola también constantemente, lo que yo veo es que no ha habido una medida concreta para subir la idoneidad de ciertos funcionarios públicos importantes, empezando por ministros, ¿no? Para empezar, no ha habido ni un solo cambio ministerial y hay algunos sectores que necesitan renovar y tener gente más profesional, más proactiva, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención es que me parece que se han repetido lugares comunes, clichés, ¿no? Y yo no he visto un verdadero liderazgo de la presidenta para torcer el timón de su gobierno, ¿no? Porque ya pasaron 8 meses, ella ha dicho recibir un estado convulsionado, etcétera, etcétera, pero bueno, ya es hora de que nos diga cuáles van a ser las líneas maestras y no esta lista larga donde se va y se viene en los sectores, cosas concretas, 3 o 4, pero que sean viables, que sean factibles y que la gente sienta que sí se avanza en esa dirección. Un añadido ahí, si me permiten, tienes por un lado, claro, todo el tema de brechas, donde he hecho este esfuerzo, no explicar lo de Puno y qué sé yo, que efectivamente, ¿cómo lo vas a financiar? Y se ha referido a los proyectos de inversión a los que se ha referido, porque ese es el otro mensaje que están esperando los inversionistas, que tiene que ver con el tema de economía y cómo vas a reactivar, ¿no? Se ha referido a algo como, por ejemplo, la planta de Engie de Quellaveco, que es algo que ya está en marcha, ¿no? Se ha referido a relanzar la etapa 3 de Chavimochi, que va a ser un gobierno a gobierno. Eso también viene de atrás. O sea, es muy poco, digamos, el tema de impulso a la inversión que uno ha visto. De minería casi, no sé, corríjame, me parece que no ha hablado casi nada en términos yo tampoco de los proyectos, ¿no? Entonces, ahí estás hablando de temas absolutamente cruciales, fundamentales, y ahí más bien tú ves, a pesar de las palabras de la presidenta, al menos lo que de alguna manera transmite es una suerte de piloto automático, cuando por el lado de la economía necesitas precisamente un especial estímulo a la inversión. Estamos hablando de un crecimiento probablemente del 1% para este año. Entonces, efectivamente, está larguísima lista, bacán, pero ¿cómo la vas a financiar el próximo año? Eso no queda claro. Y ahí sí me parece que la presidenta se quedó bien corta. Y yo creo que el análisis en las próximas horas y en los próximos días va a tener justamente ese punto como lo central, ¿no? ¿Qué es lo que se puede lograr realmente de todo lo que se promete y a ver si se puede cambiar algo al respecto de estos mensajes a futuro? El comportamiento del Congreso nos ha llamado la atención, muchos aplausos cada 3 minutos, parecían despertadores, ¿no? Porque ya, claro, pasadas las 2 horas, lo que había que hacer era como que levantar un poquito los párpados. Y también interesante cómo los medios de comunicación que han podido estar en el hemiciclo han estado viendo el comportamiento de los congresistas
todos pegados a su teléfono, ¿no? Algunos ahí compartiendo cosas en el momento en que la presidenta, y esto en la primera hora, sin saber que iba a durar todo lo que duró el mensaje. Los aplausos, la forma, los abrazos, más allá del comentario con el que terminamos la semana pasada, que también tiene que ver con los cambios faciales de la presidenta, que se han notado, porque claro, le hemos tenido 2 horas y pico en pantalla, ¿no? Y ahí se ha visto que algunas cosas han cambiado y han planchado. Sí, sí, claramente. En este podcast, sí, queda claro. Mira, en el Congreso, si bien ha habido bastante efusividad a la hora de recibir a la presidenta, también ha habido gestos simbólicos, desde mi punto de vista hipócritas, como por ejemplo de Sánchez, el exministro, de Castillo, de Bermejo, de salirse del hemiciclo, tomarse el selfie y postear en redes, o de algunos otros congresistas más radicales que le dieron la espalda a la presidenta mientras ella leía su discurso, o los carteles que se pusieron al inicio de este discurso presidencial. Pero yo creo que también el tema de seguridad ciudadana, que es el número 1 para la mayoría de peruanos, ha sido tratado con bastantes medidas. Por ejemplo, han pedido facultades legislativas en 120 días para poder hacer normas concretas y estrictas. Además, ha hablado mucho de la delincuencia extranjera, concretamente de cambiar varias cosas en el tema de migraciones, incluso poniendo cambios en el Código Penal y en el Código Procesal. Esto, dicho así a borbotones, no impacta. Me da la impresión de que hubiera hecho 2 medidas o 3 máximo, pero que realmente bien explicadas hubiera tenido un efecto mayor. Probablemente en las próximas horas los expertos, los medios estén diseccionando el mensaje y expliquen, traduciendo lo que la presidenta ha anunciado, pero he hecho muchos anuncios en ese sentido también, que ojalá se vaya de la teoría y de la ley a la práctica, ¿no? Porque la policía necesita recursos, necesita más personal, necesita una serie de herramientas para poder cuidarnos, porque la delincuencia está desbordada no solo en Lima, en muchas ciudades del interior del país también. Sí, lo he tratado como el primer problema. Y bueno, evidentemente ojalá que se haga, pero es esa la sensación, ¿no? Muy difícil abarcar todo lo que se ha tratado ahora. ¿Algún comentario más, Enrique, o pasamos rapidito a los temas de la semana? Lo que ha pasado, por supuesto, con la mesa directiva. Hemos visto ahí al congresista Soto, pues recibiendo todos los documentos, todos los proyectos de ley y todo lo que le ha ido pasando la presidenta en este momento estelar que también ha tenido, pero que podría durar poco, ¿no? Porque con todas las denuncias que tiene y con todas las investigaciones abiertas, al final parece que es un presidente del Congreso puesto adrede por su debilidad, su fragilidad, ¿no? Ha llamado muchísimo la atención. Eso precisamente es vincular un tema con el otro, cómo todos estos mensajes que la presidenta ha planteado en su relación con el Congreso se van a procesar con esta nueva mesa directiva encabezada por el congresista Soto. No solamente son las facultades delegadas, ha hablado ella también de la necesidad de retomar el debate político sobre la bicameralidad, que en realidad es lo que menos quiere la gente ahora. Probablemente el tema va mucho más por el lado de reformas electorales, ¿no? O sea, esa es la prioridad que ella debe. Oigan, señores, ¿cómo hacemos para tener mejores autoridades? Esto está en su cancha. Les voy a, ¿no? Reiteramos eso. No, te metiste en la bicameralidad con una Cámara de Diputados por aquí, por allá. Entonces, ahí hay un tema que no suena prometedor y, claro, el otro tema de las facultades delegadas. Impresiona, ¿no? Finalmente lo que fue esta mesa directiva, a pesar de que ya teníamos anunciada esta alianza, ¿no? Entre Perú Libre y Fuerza Popular. Ambos han coincidido en que no han querido entregarles, entre comillas, a los caviares, ¿no? Ni a los niños, la mesa directiva. Pero vamos a ver cómo se va a comportar una mesa directiva que a todas luces, además, pucha, es mucho más débil. O sea, Williams, con todo, digamos, con todo lo que fueron al final sus déficits, yo creo que estaba como mucho más equipado que el congresista Soto para asumir, ¿no? Una responsabilidad como la mesa directiva. Hemos visto al congresista Soto entrevistándose a sí mismo, ¿no? Cuando era conductor de un programa de televisión. O sea, ojalá me equivoque, ¿no? Pero no augura un manejo, digamos, demasiado serio y competente de la mesa directiva, más allá con Valdemar en la cancha y todo esto, ¿no? O sea, por ese lado no pinta bien y vamos a ver si para empezar le dan las facultades delegadas a la presidenta.
Su campaña fue llamativa, pero es lo único que tuvo en realidad, porque luego ha estado en el Congreso y no ha habido nada que haya propuesto que haya llamado la atención, y sí sus investigaciones y todo lo que se ha dicho, pero a pesar de esas investigaciones lo han puesto de presidente del Congreso, y yo tengo la sensación, no sé Carlos, no sé tú, Enrique, que lo que quieren es rápidamente sacarlo, ¿no? Y ver... Pero, perdón, ahí solamente rematar, o sea, se supone que APP ha reclamado la presidencia porque a Lady Camones se la bajaron. Entonces, si APP finalmente, ¿no?, a quien propone esa Soto, pensando en su debilidad o no tomando en cuenta su debilidad, bueno, ya como dice Acuña, APP ya fue, ¿no? APP ya fue en ese caso. No, pero Acuña ha dicho esta semana que estaba muy feliz por su comportamiento, por ser el centro, por ser, ¿no?, la balanza en toda esta situación. Y hoy ha estado en las galerías del Congreso aplaudiendo el discurso de la presidenta Dina Boluarte, y todos sabemos que la presidenta le ha dado el Ministerio de Salud a Alianza para el Progreso, ¿no? Eso queda clarísimo, parece ya un socio del gobierno. Pero es increíble que en estos 2 años de lo que va del presente régimen gubernamental, Alianza para el Progreso, siendo una bancada minoritaria, ha sido 2 veces, ha tenido la presidencia del Congreso, ¿no? Increíble. Ahora, como dice el vacado expresidente Martín Vizcarra, que salió a declarar con Nicolás Lucas, lo que él cree es que a Soto lo van a volar de inmediato, que va a entrar Nano Guerra García y que van a vacar a la presidenta. Bueno, él es experto en vacancias, también en golpes presidenciales, ¿no? Así que habría que, esa perspectiva lagarta, no habría que desecharla tampoco, ¿no? Ya tenemos que irnos, pero la secuencia sería, sale el presidente y entra el vicepresidente, segundo vicepresidente entra la primera vicepresidenta, ¿así? ¿O es que tienen que volver a elegir a un presidente de la mesa directiva en reemplazo de no, que podría asumir el vicepresidente, depende del Congreso, el Congreso es autónomo. Ellos mismos. Puede haber una moción de censura contra la presidencia y también sale, es decir, el Congreso ha tenido no solo presidente, sino algún vicepresidente que también renunció por algún escándalo, hicieron una elección solo para el vicepresidente, ¿no? Así que cualquier cosa puede pasar con el Congreso. Hoy tiene un pacto tácito con el gobierno, pero miren, en el Perú hablar de una semana en política es demasiado. De hecho es demasiado, porque ya se nos fue el tiempo, ya se nos pasó. Íbamos a hablar un poquito también del caso Sada Goray, pero como no está cerrado, lo dejamos para la próxima semana. ¿Sí? Por supuesto. Feliz 28. Muy bien. Nos vemos el próximo. Nos vemos. Feliz 28. Chao.